Arrancamos así nuestro segundo bloque, y en este caso para hablar con el médico veterinario, el señor Rodolfo Sánchez, nuestro asesor ganadero en salud, y en este caso para hablar de una enfermedad o de un trastorno metabólico que realmente preocupa siempre muchísimo a nuestros ganaderos, que es el empaste o el meteorismo. Realmente hay que saber manejar muy bien el manejo de las pasturas para evitar esta problemática. Para eso conversamos con el señor Rodolfo Sánchez. Bueno, es un tema bastante conocido en el campo y no por recurrente deja de ser importante, ya que es una problemática que muchas veces, si no lo manejamos bien, nos puede dar un dolor de cabeza muy grande y ocasionar mortalidades importantes. A mí particularmente me ha tocado manejar algunas dentro de lo que se puede manejar en lo posible. Mortalidades, en un caso de un novillo, de unos lotes importantes de novillos, bueno, se murieron como 14 o 15 en una noche. Estuvimos hasta las 2 de la mañana trabajando con esos animales. Bueno, antes que nada les quiero explicar un poquito cómo funciona la digestión en los rumiantes. Los rumiantes son, por ejemplo, la vaca, generalmente los animales de pezuña hendida, de pezuña, no de solipo de vaso como los caballos, sino de pezuña, como la vaca, la oveja, la cabra. Acá fundamentalmente nos interesa en esta zona la problemática con los bovinos. Los bovinos tienen 4 estómagos, a diferencia de otros animales que tienen un solo estómago. A saber que es rumen, red, librillo y cuajo. Son 4 estómagos. En eso se realiza la digestión, que recién, luego de pasar por esos 4 compartimentos, pasa al intestino delgado y hace todo el circuito como si hicieran un monogástrico, que es, por ejemplo, un cerdo. Bueno, esa digestión es muy particular porque se realiza fundamentalmente por bacterias, por fermentación de las bacterias, produciendo los productos intermedios, entre ellos el gas, la eliminación del gas. Los rumiantes, la vaca, eliminan una cantidad muy importante de gas diariamente, de gas metano y algún otro gas, que algunos que lo han estudiado dicen que puede llegar hasta 400 litros diariamente, eliminan ese gas. O sea, la vaca tiene una masticación mala, corta el pasto, lo prende, lo rodea con la lengua, lo corta con los incisivos inferiores, tiene solamente dientes en el maxilar inferior la vaca, y luego lo traga con poca masticación, pasa al rumen y vuelve a la boca, con la vaca se echa generalmente de noche, a rumiar y vuelve a la boca para completar la masticación y tragarlo nuevamente. ¿Qué pasa? Hay algunos pastos, como por ejemplo las leguminosas, entre ellas la alfalfa, los trébol blanco y trébol rojo. El trébol rojo un poco en menor cuantía, por lo que yo he visto, que el trébol blanco, que de acuerdo al estado vegetativo de la planta nos producen esta problemática. Son, como decía, pastos que tienen una cantidad importante de agua en su composición, a veces superior al 50%, y son muy fermentecibles. Significa que el animal lo traga y empieza la digestión por medio de los microorganismos que degradan la celulosa y los componentes del vegetal y producen mucha cantidad de gas y espuma. Ese gas que primeramente que habíamos mencionado que la vaca lo tiene que eliminar vía eructo, vía rumiación y vía eructo, tiene que eliminarlo permanentemente.
no lo elimina, no lo puede eliminar porque con tanta espuma y tanto material en esa degradación que forma, como decía, mucha espuma, tapa el esófago, o sea, obstruye el esófago. Al obstruir el esófago, ese gas que no se elimina empieza a acumularse en el rumen, entonces la vaca se empieza a inflar, como un globo. Hay que tener en cuenta que el rumen, que es la cuba de fermentación más grande, el famoso mondongo, esa panza se distiende muchísimo, y está fundamentalmente en su gran mayoría del lado izquierdo, del lado de montar a caballo. Vista la vaca de frente, del lado izquierdo. Entonces, cuando el problema se agudiza mucho, que está totalmente inflada, el mondongo aprieta el diafragma, o sea, aprieta lo que es el músculo que en la carnicería se conoce como entraña, que es el diafragma, que es el músculo que divide la cavidad torácica con la cavidad abdominal. Entonces aprieta el diafragma, aprieta los pulmones y mata por asfixia. El animal cae completamente, es un globo, y el animal cae a veces inmediatamente, tarda muy poco en morir. Cuando llegamos a ese estado, la única forma es pinchar al animal con un cuchillo, con un elemento punzante, siempre del lado izquierdo. Hay que pincharle el rumen, pincharle el mondongo, para que se escape todo ese gas y toda esa espuma o gran cantidad, eso se pueda achicar y pueda volver la respiración a la normalidad. Es un proceso que hay que saberlo hacer también porque anatómicamente la vaca tiene el riñón izquierdo es más flotante que el derecho, o sea que se distiende. Cuando el rumen vuelve, está muy completamente distendido y totalmente timpanizado, se llama timpanismo, inflado, lleno de gas, arrastra el riñón izquierdo hacia atrás. Entonces el que va a realizar la maniobra de pinchar la vaca en ese estadio y no está besado puede llegar a lesionar o pinchar el riñón izquierdo. Para eso se toma una medida que son las vértebras lumbares, 1/4 hacia abajo de las vértebras lumbares, el ángulo del anca 1/4 hacia adelante y las costillas también 1/4 hacia atrás. O sea, la mitad de la distancia entre la última costilla y el ángulo del anca. Y siempre hay que respetar más o menos unos 15 centímetros, 1/4 de las vértebras, de las vértebras que vamos a poder palpar parcialmente porque está tan inflado que a veces, pero no es cuestión de pinchar ese globo en cualquier lugar. Como te decía, al pincharlo escapa gran cantidad de gas y gran cantidad de espuma y si tenemos suerte la vaca va a volver a su normalidad y le vamos a salvar la vida. Eso tampoco es gratis porque esa vaca en esa maniobra el animal también lo va a sufrir porque imagínate que le hacemos una incisión, un tajo importante que después a veces se puede suturar o no, en el momento hay que dejarlo abierto para que todo eso escape, pero eso a veces puede llegar a infectarse un poco, ¿viste? Generalmente se cierra, casi todos terminan con final feliz si no hemos lesionado el riñón.